Miguel, arrancamos. Buenas tardes. Vamos a tratar en comisión el expediente CD 174/14, proyecto de ley en revisión de creación de la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país. Está la lista de oradores abierta para que los señores senadores se anoten. Negre de Alonso. ¿Usted se anotó recién? No. Morales. Senadora Negre de Alonso, tiene uso de la palabra. Le vamos a dar todo el tiempo que usted necesite, atento la elegancia del conjunto que hoy trae a la reunión. Sí. Curresh sería eso, pero muy antiguo. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que venimos con muchas interrogantes. Con muchos interrogantes venimos a esta reunión porque nos llama poderosísimamente la atención la constitución de una comisión que se superpone con facultades muy importantes que tienen distintos órganos de control dentro de la República Argentina. Y que además estos órganos tienen idoneidad específica y además tienen amplios presupuestos para ejercer esta función que le queremos dar a esta comisión bicameral. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central de la República Argentina, a la Comisión Nacional de Valores, me estoy refiriendo a la UIF y me estoy refiriendo a la AFIP. Fíjese, presidente, voy a en primer lugar desarrollar y voy a decir por qué está superpuesta las facultades de la comisión. Adelanto que creo que, bueno, mínimamente, por lo menos, tendría que en el caso de los nombramientos que dependen del Poder Ejecutivo, haber destituido a estos funcionarios por mal desempeño del cargo para transferir estas facultades al Congreso o pedir el juicio político, como en el caso del director del Banco Central que ocupa la superintendencia. Pero voy a analizar uno por uno. En primer lugar, la Unidad de Información Financiera, que fue creada en el año 2000, tenía funciones fundamentalmente administrativas sobre el delito de lavados de activos. Era el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos, el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, el delito de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes, los delitos relacionados con la actividad de una asociación ilícita, calificada por el 210 del Código Penal, delitos cometidos por asociaciones ilícitas, para cometer con fines políticos o raciales, el delito de fraude contra la administración y los delitos contra la administración previstos en el libro segundo del Código Penal. Además de los delitos de prostitución de menores, pornografía infantil, financiación del terrorismo, extorsión. Pero, fundamentalmente, en el inciso J del artículo sexto, que es el que estoy mencionando, de la ley 25.246, sancionada en el año 2000, dice delitos tributarios, los delitos previstos en la ley 24.769, que son los delitos tributarios, los delitos relativos a los recursos de la seguridad social, delitos fiscales comunes, disposiciones generales, procedimiento administrativo y penal. Además, trata de personas y financiación del terrorismo. En el 2007 sancionamos la ley 26.268 que tipifica el delito de terrorismo y su financiación y casualmente se le encomienda a la unidad de financiamiento el tratamiento y la transmisión de la información a los efectos de prevenir e impedir dichos delitos. Esto fue complementado en el año 2008 por un decreto que dictó el Poder Ejecutivo, el 2226,
donde habilita al titular de la UIF a intervenir como parte querellante en los procesos de que se investigue la comisión de los delitos tipificados en la 25246, o sea, esa enumeración de delitos que hice referencia. En diciembre del año 2010 se refuerza esto con otro decreto, señor presidente, en 1936, donde se la dotó a la unidad financiera de nuevas importantes facultades, como la coordinación a nivel nacional, provincial y municipal de todos los organismos públicos relacionados con la prevención del lavado de activos y la representación del país en organismos internacionales. Y esto es muy importante, esto último. Y ya le voy a decir por qué es muy importante. En el 2011 hubo dos hechos relevantes, de gran trascendencia normativa contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la ley 26683 y la de lavado de activos y la ley 26734 de financiación del terrorismo. Posteriormente se incorporó a nuestro Código Penal, se incorporaron los delitos de manipulación de mercado y el uso de información privilegiada. Esto no es menor, manipulación de mercado uso de información privilegiada. Y se estableció, se eliminó la autorregulación, estableciéndose que la Comisión Nacional de Valores es el único organismo de control de la oferta pública en el país, eliminando los secretos en el intercambio de información entre los reguladores. Entonces, vamos de la Unidad de Información Financiera, vamos a la Comisión Nacional de Valores. Y después, en el año 2012, se fortalecieron mediante el decreto 918 aún más estas herramientas con las que contaba la Argentina para combatir el delito de financiación del terrorismo, adecuando nuestras disposiciones, nuestras regulaciones a las regulaciones internacionales vigentes, la 1267 del año 99 y la 1373 del año 2001 y sus sucesivas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A su vez, la Unidad de Información Financiera Argentina es miembro pleno, señor presidente, de Egmont Group y participa en las delegaciones que representan a la República Argentina en las reuniones del FATF-GAFI, del GAFI-Sud-LABET, del CICAD-OEA, entre otros. ¿Y por qué digo que esto no es menor? Y le dije que ese decreto que le daba la representación en cuestiones internacionales en este tipo de investigaciones no es menor, porque la UIF hoy forma parte de una independencia de inteligencia financiera internacional que sirve como un centro nacional para la recepción y análisis de los reportes de transacciones sospechosas, o sea, una dependencia de inteligencia financiera que sirve como centro nacional para recibir los reportes de transacciones sospechosas y toda otra información relevante para el lavado de dinero, delitos previstos asociados y el financiamiento del terrorismo y para la difusión de los resultados de estos análisis. Este grupo de unidades de inteligencia financiera se reunió en el Palacio Egmont, en Bruselas, en Bélgica, y decidió establecer una red informal de la UIF para la estimulación de la Comisión Internacional, ahora conocida como Grupo Egmont, de Unidades de Inteligencia Financiera. La UIF es, entonces, capaz, señor presidente, de obtener información adicional de las entidades que reportan y debe tener acceso de manera oportuna a la información financiera, administrativa y judicial que le es necesario para ejercer sus funciones adecuadamente. Y este grupo está formado por 139 miembros que componen esto. Y este grupo, esta unidad de inteligencia internacional, significa el aumento de la eficacia de la UIF, ofreciendo información y recibiendo información, fomentar la mejor comunicación segura entre las UIF y a través de la aplicación de tecnología, una mayor coordinación y apoyo entre las divisiones operativas de la UIF, la autonomía operativa de la UIF, etc. Pues bien, señor presidente, entonces, la UIF
dice la ley que el Poder Ejecutivo podrá remover al presidente y vicepresidente de la Unidad de Información Financiera a su cargo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia, cuando resulten condenados por la comisión de delitos dolosos, por inhabilidad física o moral posterior a su designación. Entonces, nos preguntamos en primer lugar si las facultades que estamos tratando de darle a esta comisión bicameral son las facultades que tiene la UIF y el señor Sbatella sigue en su cargo. No se ha dicho que hay mal desempeño, no se lo ha denunciado por la comisión de delitos de diversos delitos, porque si no ha cumplido sus funciones, ha cometido delitos y ha ocultado información. Si tiene la representación internacional ante la Unidad de Inteligencia de Información Financiera Internacional y tampoco se lo destituye, ¿qué sentido tiene dar esas facultades a una comisión bicameral que va a contratar personas idóneas cuando la UIF tiene las personas más idóneas del mundo con qué contar, tiene la colaboración internacional y que además la Cámara de Diputados le va a dotar del personal habilitado? Se ve que la Cámara de Diputados tiene más que esta Unidad de Información Financiera Internacional, que es la que le provee todo este tipo de información a la Unidad de Información Financiera local. En segundo lugar, señor presidente, las funciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Entonces, en primer lugar, hay superposición con la UIF y no hay ningún mea culpa, no hay ninguna denuncia, no hay ninguna... discúlpeme, está en uso la palabra la senadora, por favor. Del bloque opositor, déjeme hablar. Y hay una superposición y no hay ningún tipo de denuncia de incumplimiento de funciones del personal que está a cargo y que sabemos quién es, el señor Sbatella. Vamos ahora a la función de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Conforme lo que establece el decreto 618, que fue reglamentario de la ley 11683 en el artículo 9, las autoridades del organismo tendrán las funciones y facultades que se detallan. Y son varias las facultades, todos los conocemos, pero quiero recalcar 2 o 3. El inciso E, que dice solicitar y prestar colaboración e informes en forma directa a administraciones aduaneras y tributarias extranjeras y a organismos internacionales competentes en la materia. Y en el punto F dice realizar en el extranjero, la AFIP, investigaciones destinadas a reunir elementos de juicio para prevenir, detectar, investigar, comprobar o reprimir los ilícitos tributarios, aduaneros y en especial el contrabando. Para el cumplimiento de misiones que superen los 365 días se requerirá autorización previa al Poder Ejecutivo Nacional. Y después, cuando se refiere a las atribuciones del director general de la Dirección General Impositiva, dice que además de todas las facultades a las que hice referencia, el director general ejercerá todas las funciones, poderes y facultades que las leyes, reglamentos, resoluciones generales y otras disposiciones le encomienden a los fines de aplicar, determinar, percibir, recaudar, exigir, ejecutar y devolver o reintegrar los impuestos y gravámenes de jurisdicción nacional y los recursos de la Seguridad Social a cargo del organismo, interpretar las normas o resolver las dudas que a ellos se refieren. Y el punto B dice, también referido al director general, instruir, cuando corresponda, los sumarios de prevención en las causas por delitos o infracciones impositivas o de los recursos de la Seguridad Social. Requerir directamente el auxilio inmediato de las fuerzas de seguridad y policiales para el cumplimiento de sus funciones y facultades sin perjuicio del ejercicio de sus propias atribuciones. Muy bien. Entonces me pregunto, señor presidente, si realmente la AFIP tiene todas estas facultades que le estamos dando a la comisión, le estamos diciendo que la comisión va a requerir información, va a requerir documentación, la AFIP la tiene directamente, ¿cuál es el sentido de superponer unas facultades con otras? Pero vayamos a la ley de
la ley del Banco Central, la Carta Orgánica del Banco Central. De acuerdo a la Carta Orgánica del Banco Central, señor presidente, la superintendencia de las entidades financieras, el control, la fiscalización de las entidades financieras las tiene el superintendente de entidades financieras, que es designado a propuesta del presidente del Banco Central, pero es un director del Banco Central. O sea, es un funcionario con acuerdo. Y este funcionario tiene facultades. Primero, debe controlar, debe supervisar, puede suspender el ejercicio de las entidades financieras, puede cerrar definitivamente, clausurarle la inscripción y la habilitación, puede ordenar su liquidación, puede pedir su quiebra al juez comercial, como que también le puede armar el plan de regulación. Senadora? ¿Cómo? ¿Una interrupción me permite? Sí, con mucho gusto. Sí, es decir, yo creo que a los efectos de dar respuesta a lo que usted viene preguntando, la lectura armoniosa de los artículos 3 y 7 establece claramente los objetivos de la comisión y la parte pertinente que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los poderes implícitos de este Congreso, en el inciso 32, ¿no es cierto?, son las atribuciones, dice de que se realizará conforme surja de esa investigación, de esa comisión investigadora, ¿no es cierto?, que no implica superposición de funciones ni atribuciones, sino simplemente lo que usted está diciendo de resultar de diligencias en el caso de funcionarios. El informe del Ejecutivo, la comisión finaliza la comisión con el cumplimiento de 3 objetivos. El primero es informar al Ejecutivo, donde puede surgir lo que dice. El segundo, en caso de percibir la existencia de delitos, deberá juzgar. Y lo fundamental, porque la razón de esta comisión, dice las modificaciones legislativas en materia bancaria, financiera o cambiaria que fueran pertinentes. El artículo 7 claramente dice, como resultado del informe producido, previsto en el artículo 4, establecer recomendaciones al Honorable Congreso de la Nación sobre la conveniencia de modificar la legislación vigente sobre entidades bancarias, financieras, cambiarias, bursátiles y extrabursátiles. Es decir, salvo que creamos que la legislación es pétrea y estática, forma parte esta comisión de un instrumento de trabajo legislativo para, en función de la investigación y la recuperación de los datos de todos esos organismos que usted menciona, como a su vez también de las eventuales negligencias que pudieran haber ocurrido, hacer si cabiera las recomendaciones, partiendo de la convicción de los autores del anteproyecto, de que esto es, ¿no es cierto?, una maniobra urdida sobre la base de los agujeros o de la distorsión del alcance de la legislación, hacer las recomendaciones para dictar las normas legislativas correspondientes. Quería aclararle eso nada más. Presidente, no me desvíe el curso de acción de mi discurso. Si usted me quiere decir que estamos haciendo una comisión que le llamamos investigadora para diseñar políticas legislativas, como consecuencia, es una cosa que lo podríamos hacer, lo hemos hecho, lo hicimos pero como juicio por jurado, lo hemos hecho en varias. Ahora, después voy a hablar. Le voy a decir una cosa, presidente, porque le falta una parte a usted. ¿Qué es lo que pasó con todo el directorio del Banco Central? ¿Qué es lo que pasó hasta ahora con el superintendente de entidades financieras del Banco Central? ¿Qué es lo que pasó con el presidente de la Comisión Nacional de Valores, donde le saca la autorregulación y todo lo tiene que hacer a través de la comisión? ¿Qué es lo que pasó con los directivos del Banco Central que tienen acuerdo de este cuerpo? ¿Qué es lo que está pasando con el director general de la AFIP? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, señor presidente, usted me está hablando, no, usted me está hablando de agujeros negros de la legislación. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Son no, atribuciones de este cuerpo crear esta comisión? Son... Le agradezco. Gracias, Pemo. Gracias por lo de estar... Sí, atribución, mire. Bueno, ya le voy a decir, señor senador Fernández, ya, si usted me deja terminar, si se ponen tan nerviosos, déjenme terminar y después lo voy a escuchar con el respeto que siempre los escucho. Déjenme terminar y los voy a escuchar con el respeto que... Ya le voy a explicar qué es lo que tiene que ver. Tiene mucho que ver, senador Fernández, tiene mucho que ver. No escuché lo que me dijeron. Continúe, senadora, continúe.
Era un chascarrillo al senador Fernández de parte del senador del Chaco. ¿Ves que me sacó de la... Me demoro más, tan nervioso porque me demoro. No, yo no me pongo nerviosa. Mire, yo tengo todo el tiempo, puedo quedar toda la noche, no miro fútbol, no salgo, así que yo estoy tranquila, puedo estar. ¿Quiere que estemos 2 horas, 3 horas que estoy hablando? Mire, usted sabe que de entidades financieras algo sé, porque algunas cosas... Por favor, senador Fernández. Así que no hay problema, usted... Senadora, continúe, por favor. Viene a las 6 de la mañana, podemos seguir y así usted concatena con el horario que usted ingresa. Muy bien. Yo me voy a tomar todo el tiempo porque la verdad es que a mí no me apura nadie. Yo vengo a fijar la posición del Interbloque Federal acá, represento el Interbloque Federal y vengo a fijar la posición del Interbloque, que es la que sostendré si logran dictamen también en el recinto. Superintendencia de Entidades Financieras. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las obligaciones del superintendente de entidades financieras? Son vigilar el cumplimiento del régimen informativo y contable de las entidades financieras y cambiarias, ordenar que cesen o desistan de llevar a cabo políticas de préstamo o asistencia financiera que pongan en peligro su solvencia, aplicar las sanciones que establece la Ley de Entidades Financieras a las que me hacía referencia recién, cometida por personas o entidades, o ambas a la vez, a sus disposiciones, sin perjuicio de la facultad de avocación del presidente, solo serán impugnables por las vías contempladas en el artículo 42. Y ejercer todas las demás facultades que las leyes otorgan al banco relativas a la superintendencia, con excepción de las expresamente atribuidas por esta propia ley, o sea, la Carta Orgánica, al directorio en pleno. Acá estamos hablando del superintendente. Además dice que previa autorización del presidente del Banco Central podrá disponer la suspensión, cuando habla de sanciones, transitoria, total o parcial de las operaciones de una o varias entidades financieras, un plazo máximo de 30 días. Podrá requerir de las empresas y personas comprendidas en la Ley de Entidades Financieras la exhibición de sus libros, documentos, disponer el secuestro de la documentación relacionado con las transgresiones a dichas normas. Podrá requerir a la superintendencia, a las entidades financieras, a las casas y agencias, oficinas y corredores de cambio, exportadores e importadores u otras personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en operaciones de cambio, la exhibición de sus libros, sus documentos, el suministro de toda la información y documentación relacionada con las operaciones que hubieran realizado o las que hubieran intervenido y disponer el secuestro. También la superintendencia se encuentra formulada y autorizada para formular los cargos ante los fueros correspondientes por las infracciones a las normas cambiarias, financieras, puede solicitar medidas precautorias, solicitar embargos, etc. Digamos, puede llegar hasta clausurar una entidad financiera, liquidarla, y cuando en el proceso de liquidación hay insolvencia, pedirle hasta la quiebra ante el juez comercial. Así que, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? Y ahí voy a contestar las preguntas que me hizo acá mi colega. ¿Qué es lo que tiene que ver con la ley que estamos hoy analizando? Bueno, fíjese, presidente, las facultades que le estamos dando a la comisión. Dice, llamar a declarar a los organismos reguladores del mercado bancario. A ver, el organismo regulador del mercado bancario es nada más y nada menos que el Banco Central de la República Argentina. El organismo de contralor, vigilancia, fiscalización es nada más y nada menos que un director del Banco Central de la República Argentina que ejerce la superintendencia de entidades financieras. Y nosotros los vamos a llamar para escucharlo, que no cumplieron con lo que tenían que cumplir, si todo lo que se está denunciando es real. Entonces, le hubiéramos iniciado el juicio político primero. Yo pensé que venía con el juicio político bajo el brazo, porque después de semejante escándalo, y donde los organismos han fracasado in totum, mínimamente habría que ejercer los mecanismos institucionales. En segundo lugar,
Dice, llamar a entidades y agentes autorizados, además a los organismos reguladores del mercado cambiario de capitales, señor senador Fernández, que el organismo hoy único regulador después de la reforma es la Comisión Nacional de Valores. ¿Y qué estaba haciendo la Comisión Nacional de Valores mientras todo esto ocurría? Por lo menos lo que se está denunciando y que da origen a este proyecto de ley. La contratación de expertos en dichos mercados y técnicos que trabajan o hayan trabajado en el mismo. La declaración de expertos y después dice que se podrá asesorar con expertos. ¿Qué mayores expertos que los que tiene la UIF y con esta integración de la Unidad Internacional de Inteligencia que tiene la UIF? ¿Por qué no decimos claramente que el señor Esbatera no ha cumplido ni cumplió nunca con sus obligaciones? Porque no es la primera vez que lo denunciamos. Lo hemos denunciado varias veces y no únicamente nosotros. Varios bloques lo han renunciado. Entonces acá le ponemos requerir con carácter prioritario toda la información que estime pertinente del sector público, nacional, provincial y municipal. Eso lo tiene la UIF. No solamente lo tiene por la ley, lo tiene por 2 decretos dictados por el Poder Ejecutivo donde profundiza las facultades de la UIF para que investigue y que investigue con resultados. Resulta que ahora los investigadores vamos a ser nosotros. Dice que desarrolle actividades económicas en el mercado bancario, financiero, cambiario y de capitales. Y entonces, ¿qué es lo que hizo el Banco Central? Y después, señor presidente, el artículo 6º dice que en ningún caso será oponible a la Comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil y o profesional, ni los compromisos legales, contractuales, pactos de confidencialidad, eso ya se sabe. Bueno, muy bien. Mire, presidente, la verdad que hay 2 antecedentes en esto. El primero es el caso de Klein, Guillermo Walter, donde se dijo claramente que las facultades para el Congreso, para que no violen los artículos 17 y 19 de la Constitución, debe estar en una ley previa que autorice, no en la propia de la Comisión. La facultad de allanar debe existir una ley previa que así lo hubiera acordado. Las facultades que dicha comisión pretende usufructuar son propias del Poder Judicial y por ende se derrumbaría todo el sistema de frenos y contrapesos propio de la división de poderes. Eso se resolvió en el caso Klein, que los otros días hicimos referencia a esto. Y el otro caso que quiero mencionar, señor presidente, es el caso de Cruzada de Solidaridad, de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, de enero del 76, donde dijo que el Congreso de la Nación no puede aplicar penas pues estaría invadiendo la esfera reservada del Poder Judicial. La legislatura hace las leyes, pero no dicta fallos o sentencias o hacer una ley que sea tal en sus sustancias. Entonces, digamos, el tema del secreto bancario, que la comisión, que no sea freno para la comisión, derogar el secreto bancario o conocer lo que está resguardado con el secreto bancario sin orden judicial previa, ya hay antecedente que es absolutamente inconstitucional. Pero eso no es nada, señor presidente. Quiero decir otra cosa, porque ¿de qué estamos hablando? De una comisión bicameral que, aclaro, todavía estamos esperando que se constituya la Comisión de Investigación de la Deuda Externa, que no se ha constituido. Y que además la comisión bicameral que se constituyó, el interbloque federal, que fue la del Trigesto, fue absolutamente relegada. Pero yo quiero hablar de presupuesto, presidente, porque acá estamos hablando de investigaciones internacionales y quiero hablar de cuál es el presupuesto del organismo que tiene la verdadera investigación internacional, porque está incluido e integrado a una red de inteligencia financiera internacional compuesta por 139 estados. Mire, en el año 2000, la UIF, que se creó en el 2000, y mantuvo un presupuesto de 3 millones de pesos hasta el 2007. En el año 2007 y al 2015, el presupuesto de la UIF se multiplicó por 20, pasando de 4,2 millones de pesos en el 2007 a 85,4 millones en el 2005, presidente. Entonces, ¿quién es el que tiene que investigar? ¿Quién es el que tendría que haber investigado estas cuentas? ¿Quién es el que tendría que haber denunciado a los supuestos evasores fiscales? ¿Quién es
el que tendría que haber denunciado los supuestos agujeros negros que usted dice. 82 millones de pesos. ¿Usted piensa que con la comisión, con el presupuesto de la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación, vamos a poder igualar la investigación que tendría que estar haciendo este funcionario, integrado a una red internacional de investigación de delitos financieros? Pero no es solo lo único que quiero mencionar. Quiero mencionar otra cosa más, señor presidente. El proyecto de ley establece que la comisión será designada por el presidente de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Eso viola el artículo 91 del reglamento del Senado, en razón de que las comisiones tienen que reflejar las mayorías políticas que hay en cada uno de los grupos parlamentarios que hay en cada una de las cámaras. Además, el artículo 5º y el artículo 6º, bueno, que son los que violan el caso de la jurisprudencia respecto del secreto bancario y la investigación y el pedido de documentos. En definitiva, señor presidente, tenemos un organismo, Unidad de Información Financiera, integrada a una red internacional de inteligencia de este tipo de ilícitos, con 82,4 millones de pesos de presupuesto, un presupuesto exponencial, nada dicho. Tenemos un Banco Central de la República Argentina con una carta orgánica designado un superintendente dentro de sus directores, que le damos acuerdo al Senado de la Nación, que debía controlar, fiscalizar, vigilar a las entidades financieras, nada hizo. Tenemos una Comisión Nacional de Valores con un montón de atribuciones y se ha eliminado la atribución de autorregulación y de autocontrol, que era la que podía contratar una evaluadora de riesgos, y eso no ha servido. Y tenemos la FIP, que es la que más conocemos. Y nosotros vamos a crear esta comisión, que viola el artículo 9 de nuestro reglamento, que le da facultades para dejar de lado el secreto bancario sin ninguna ley previa que lo autorice, que está absolutamente digamos, rechazado por la jurisprudencia, que se superpone en las facultades de las 4 entidades. Tienen facultades para requerir documentos, esta comisión también. Tiene facultades para llamar, a declarar, investigar y hacer sumario. Esta comisión también la tiene. Tiene facultades para... obligación o facultades de hacer las denuncias penales correspondientes. Esta comisión también la tiene. Y lo único que nos quedaría es el diseño de una política financiera. Señor presidente, los 4 funcionarios que son cabeza y además todo el directorio del Banco Central, no únicamente el superintendente, son los que tenían la obligación de traernos a nosotros y decir cuáles eran los agujeros negros que ellos habían investigado y encontrado, y darnos a su criterio, que son los organismos, 3 de ellos designados por el Poder Ejecutivo, solo uno con acuerdo del Senado, que son los organismos que tenían a cargo el control de esta salida de divisas, cuentas en negro, evasión fiscal y todo lo que se ha dicho. Consecuentemente, señor presidente, ¿cuál es el sentido? Explíqueme, además de diseñar una política legislativa, el sentido es una verdadera distracción. Es una verdadera distracción de cuál es el núcleo duro de esto. Porque imagínense que si los fondos buitres encontraron accionistas argentinos en empresas en Nevada, nosotros, y este señor Sbatella tiene 82 millones de pesos y no encontró nada, nosotros, ¿qué vamos a encontrar con el presupuesto de la Cámara de Senadores y el presupuesto de la Cámara de Diputados? No es así, presidente. Esto, la verdad, que es una verdadera pantalla para distraer la atención de las cuestiones realmente serias, duras y graves que se están discutiendo hoy en la República Argentina. Y nuevamente quiero decir,
que por qué tenemos tanto apuro en designar esta comisión y que los funcionarios no hacen nada, y no tenemos apuro en decir con nombre y apellido quiénes son los que endeudaron el país, quiénes son personas con nombre y apellido, y no darle las instrucciones al Procurador del Tesoro para que inicie las acciones por nulidad y reintegro de los daños y perjuicios por los perjuicios sufridos en la Argentina con la deuda externa. ¿Por qué no constituimos la Comisión de la Deuda Externa? Y vuelvo a reiterar, estamos esperando constituir la Comisión del Digesto Jurídico, donde también tenemos mucho para aportar. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senador Aníbal Fernández tiene la palabra. Le voy a pedir, ante todo, la afirmación, una interrupción. Se ha afirmado de que este proyecto viola nuestro reglamento. Simplemente voy a leer el artículo 87 de nuestro reglamento, comisiones investigadoras. La Cámara puede disponer la creación de comisiones investigadoras en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y de control. La resolución de creación de estas comisiones deberá especificar taxativamente el alcance de la competencia y el plazo de duración, el que solo podrá ser prorrogado por única vez por 6 meses o máximo por decisión de 2/3 de la misma Cámara. El artículo anterior habla de las bicamerales. Y con respecto a que estoy yo usando la palabra, y con respecto, ¿no es cierto?, de que la norma viola por cuanto no se respeta la proporción, entonces una cosa es decir, una vez que el presidente de la comisión, el presidente de la Cámara designe los miembros, lo va a tener que hacer conforme a nuestro reglamento, proporcionalmente. Entonces no necesita una norma especificar la totalidad de lo que el plexo normativo en armonía establece. Gracias. Fernández. Gracias, presidente. Le pido interrupción al senador Pichetto. Yo pido que debatamos el proyecto, porque, a ver, si vamos a repasar acá la ley del Banco Central, la ley de la UIF, el reglamento de la Cámara, como si fuéramos analfabetos semifuncionales, que no conocemos los contenidos legislativos y las atribuciones, me parece realmente que nos subestiman la inteligencia. Eso me molesta profundamente. Yo la escuché con mucho respeto. Usted sabe que respeto su valor intelectual y jurídico, pero la verdad, venir a repasar acá un conjunto de normas para hacernos aparecer como ignorantes de lo que esas normas contienen, me parece que es un poco mucho. Le pido realmente que... Y además también tengamos prudencia con los tiempos, porque si no, no hay racionalidad en el proceso de debate. Nadie le niega la palabra, pero tengamos también un respeto por el otro. Gracias. El senador. Gracias, presidente. Yo debía haber pedido primero la palabra para explicarlo, el proyecto, porque en definitiva la vocación era esa, tener un poquito más de profundidad en el análisis que estamos llevando a la práctica. Yo, como lo dijo el senador Pichetto, tengo mucho respeto intelectual y jurídico por la senadora. Creo que en esta habló de un tema que no tiene nada que ver. Hasta dudé que estaba hablando del mismo proyecto del que veníamos a discutir en este momento, porque sigo insistiendo, ¿qué tiene que ver la Comisión de Valores, la UIF, el Banco Central, a la hora de discutir un hecho contrafáctico? Entonces, ¿por qué no ponemos en orden la discusión y de dónde viene esto y a dónde queremos ir? La AFIP, en cabeza de su titular, se hizo presente en la República de Francia el 25 de septiembre de este año, atento que había 2 juicios que involucraban al banco HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, y que involucraba bancos de la misma característica en muchos lugares del mundo, entre Suiza, en Estados Unidos y en España y demás. ¿Para qué se hizo presente? Para que en Francia, en función de las 2 causas, que 2 jueces franceses ya habían fallado, se pudiera conseguir la información existente en ese momento, atento que la 22357, ley del Congreso de la Nación Argentina, aprobara un convenio para que no haya doble imposición y pudiera haber intercambio de información financiera con la República de Francia. Le es entregado al titular de la FIP, hoy una de las entidades de recaudación con mayor base de datos del mundo, AFIP, le es entregado un CD encriptado con la información de 4.040 ciudadanos argentinos o empresas argentinas con dineros depositados en Suiza, que son los que se ventilaron en estas 2 causas en Francia.
¿Por qué digo yo que tiene que ver el Banco Central o que tiene que ver la Comisión de Valores o que tiene que ver la UIF si estamos hablando de un hecho contrafáctico sucedido y por afuera del Estado? No hay un control. El control va a comenzar a partir de la denuncia penal cuando los jueces dejen de excusarse o no les llama la atención que ya van 2 los jueces que se excusan. Reciben los papeles y los devuelven. Ya 2 jueces que se excusan para no llevar adelante esta causa que les pesa y les quema las manos. Y entramos en una discusión de fondo en donde cada uno comienza a analizar lo que realmente nos interesa. ¿Y qué es lo que nos interesa, presidente, en este caso? En primer lugar, lo sucedido en la Argentina, donde hay 2 plataformas que estamos estudiando o que se está estudiando por parte de la AFIP, y que este Congreso, por lo menos mientras yo tenga la oportunidad de seguir siendo senador por la provincia de Buenos Aires, no resigno ni a garrotazos, quiero investigarlo como se ha hecho tantas veces en este país, arrancando por lo que hubiera hecho oportunamente con el pacto Roca-Runciman o mugres de esa característica como la que estamos ventilando en este momento. Resulta ser que todas las veces que se pueden en el recinto nos corren con la vaina de querer analizar, de no delegar información, de no ceder poderes que son propios del Congreso y que uno la verdad tiene que agachar la cabeza y decir que en cierta manera lo comparte y resulta ser que ahora la discusión es porque los otros organismos tienen los temas, nosotros nos vamos a casa que trabaje el otro. ¿Y dónde está la responsabilidad del Congreso de la Nación? Pero no lo invento yo, presidente, nosotros nos fuimos a buscar información de los que dicen saber más que nosotros al respecto y de gente que no precisamente goza de la afiliación del movimiento nacional peronista. El primero, Gregorio Badeni, cuando habla de las comisiones investigadoras, él dice que es una potestad esencial e indispensable que el órgano legislativo pueda dar cumplimiento a la misión que le asigna la Constitución en el marco de la estructura de poder, con este tipo de comisiones investigadoras. El Congreso puede realizar investigaciones adoptando todas las medidas que estime conducentes y oportunas, aunque esta facultad no ha sido establecida expresamente por la Constitución, dice el doctor Badeni. Mi amigo Jorge Vanosi dice, es tan natural que el Congreso investigue antes de legislar o controlar como que los tribunales investiguen a los testigos antes de sentenciar. Mire lo que dicen 2 juristas de nota, nadie va a dudar de quiénes estoy hablando. Dice Vanosi, caso contrario, las cámaras no podrían llevar a cabo sus funciones por sí mismas, sino que deberían acudir a los medios que les proporcionen otros poderes del Estado. Por eso no tiene nada que ver lo que nos acaba de mencionar la estimada senadora Negre de Alonso. Pero si fuéramos un poquito más profundo, Joaquín Víctor González, un riojano ilustre, hombre liberal, pero de una formación superlativa que nos cobija a todos. Dice, el legislador jamás podrá llegar a un pleno convencimiento de las verdaderas necesidades, sino por sus propios ojos. Dice, llevando su posición al extremo, el poder de investigación parlamentaria que pasa por encima del Poder Ejecutivo y de los demás tribunales superiores de justicia es el único que puede llevar a descubrir la verdad destruyendo la fuerza de los carcus rings y otras madejas que suelen formarse en estos organismos administrativos. Presidente, siempre se ha rescatado la profundidad y la seriedad con que se tiene que tomar este tema. 4.040 ciudadanos o argentinos o quien sea representante de empresas argentinas que han manejado este tema. Y lo que estamos precisamente buscando en el mismo sentido son 2 plataformas bien definidas. Una plataforma formada por lo que es el HSBC Argentina, HSBC Suiza y el HSBC Estados Unidos, que ha permitido la evasión lisa y llana de prácticamente 3.000 y pico de millones de dólares. Y lo que es peor, la segunda plataforma del conjunto de personas, llámese contadores, llámese abogados, llámese gestores, llámese escribanos, que han sido los que han tramitado, facilitado la evasión a los argentinos que hoy forman parte de ese grupo de 4.040. Es muy duro lo que está adentro y yo como senador de la Nación, perdón por la autorreferencia, tengo ganas de saber, quiero que tenga profundas facultades, todas, para meter el cuchillo hasta el hueso y saber qué fue lo que pasó en este caso, cómo sucedió esta cosa, presidente, porque a todos los que formamos parte de esa Cámara, los 72, nos apuntan con un dedo índice de 3 o 4 metros cada vez que tienen oportunidad. Todos somos feos, sucios y malos. Pero resulta ser que el poder real, que esconde la plata en Suiza, es el que nosotros no podemos llegar a investigar. Podemos investigar en todo el sentido que se nos ocurra con amplias facultades.
hasta el tuétano. Busquemos el dato que fue lo que generó. Y si no está constituida, constituyámosla, porque la realidad no pasa por otro lado. ¿Sabe cómo resolvió Estados Unidos este tema? Con una comisión parlamentaria precisamente del Senado de los Estados Unidos. ¿Sabe qué sanción le aplicaron? 1.800 millones de dólares. Así que ahora nos venimos acá a leer la legislación argentina como dice el senador Pichetto, como si fuéramos tontos que no conocemos de qué estamos hablando. No, yo sí sé de qué estoy hablando. El casete criptado nos muestra 4.040 individuos que sacaron de la Argentina una fortuna que supera el presupuesto de todo Cuyo, para hacer una comparación gráfica. Supera el presupuesto de todo Cuyo lo que sacaron de la Argentina. Y no me va a interesar. En este caso me ilustro de las palabras de los juristas, como le dije, de Badeni, a quien no tengo el gusto de conocerlo y nunca está de acuerdo con nuestros pensamientos, de Jorge Banoche, de quien me arrogo el respeto y el afecto personal, y de Joaquín B. González, de que seguramente todos estamos de acuerdo que ha sido un hombre que ha vivido para el servicio de la nación. No vamos a nosotros a investigar en ese tema, mire, presidente. Que me cuenten el cuento que quieran y que me lean las leyes que quieran, que las escucho. Total, tenemos tiempo, vamos a hacer lo que sea con tal de llegar a ese punto para que no digan que privamos de la palabra a nadie. Pero lo que tengo en claro que hay 4.040 que forman parte de una estructura que estaba preparada para sacar el dinero afuera y perjudicar a los argentinos. Y que hay una forma de saberlo y que es este Congreso el que la tiene en la mano. Yo estoy dispuesto entonces, en nombre del bloque que represento, de alguna manera, es que participemos crudamente y duramente para saber qué fue lo que hicieron con ese dinero, cómo lo sacaron, por dónde lo sacaron, qué fue lo que pasó. Y colaborar con la justicia que ya ha sido presentado en tanto y en cuanto los jueces dejen de excusarse, como ha sucedido hasta este momento con la presentación hecha por la propia FIP. Vuelvo a insistir, pocas veces se ha llegado a un análisis de esta característica y las conclusiones son contundentes. Bueno, entonces yo sostengo de esa manera lo que es esta comisión, llevarla a cabo, votarla y poder constituirla cuanto antes para comenzar las investigaciones hasta el hueso, como le dije, presidente. Gracias. La senadora Nery Alonso le pide interrupción. ¿Le da usted la interrupción, senador Morales? Gracias. Gracias, senador Morales. Simplemente preguntarle o acotarle al senador Fernández que si es así, comparte conmigo que ha habido una grave omisión, por no decir mirada de parte del superintendente de entidades financieras. Porque el superintendente de entidades financieras tiene que controlar el día a día de lo que está pasando en cada entidad financiera. Entonces, por lo menos, en vez de decirme que traigo las leyes, reconózcanme que si hay una entidad financiera con la gravedad de los hechos que se están denunciando, hay una omisión grave del directorio del Banco Central de la República Argentina, a quien este cuerpo le da el acuerdo. Estoy esperando que se reconozcan las cosas. Gracias, senadora. Gracias, Senador Morales, gracias. senador Fernández le pide interrupción, dado que fue aludido. Se la doy. Usted decide si quiere dársela o no. Yo no. Son yo por un mí, minuto. Gracias, senador Morales. Muy amable, mucho. como siempre. Lo que dice la senadora Nery Alonso no tiene ningún sentido, presidente. El superintendente del Banco Central va a saber cómo se sacaron la plata en negro del país. Es una cosa que no, es lo mismo que preguntarle a Ricardo Caruso Lombardi. No tiene nada que ver, presidente. Por Dios, hablemos con seriedad. ¿Qué tiene que ver? Que usted me dice que pueda ser responsable por no haber tomado las cartas en el asunto y haber cubierto con la legislación argentina los huecos que se pueden generar. No, terminemos. No, terminemos de una vez por todas. Usted va a plantear la cuestión de privilegio, senadora, hágalo, senadora. Dese el gusto. Gracias por los dichos de mi colega. Exijo el mismo respeto que yo le tengo a él. Y le quiero decir al senador Fernández que si quiere mirar para otro lado, que mire. Y la UIF con los 82,4 millones de pesos que tiene de presupuesto y la integración de la red internacional. La cuestión de privilegio, senadora, no fundamental. Senadora, sí, exactamente, la baso en esto. Senadora, le voy a satisfacer. Como él, me siento ofendida en mis fueros por lo que ha manifestado. Gracias. Senador Morales. Termino, senador, permítame un segundo. Senadora, si era ofendido, le pido disculpas públicas.
le pido disculpas públicas si usted se ha sentido ofendida, pero vuelvo a insistirle, ni el superintendente del Banco Central, ni el de la UIF tiene algo que ver en esto, hasta tanto y en cuanto investiguemos cómo fue que salió ese dinero, senadora. No querer verlo es no darse cuenta por dónde está pasando la cosa. Lo que sucede con la plata negra es porque tiene caminos negros y no son los hábiles para poder conocer por parte de la superintendencia del Banco Central, ni por parte de la UIF, ni por parte de la Comisión de Valores. Gracias, senador senador Morales. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que a nosotros nos pone bien que haya tanto espíritu investigativo en este Congreso, en este Senado, y que especialmente el Frente para la Victoria tenga ese espíritu investigativo que no ha tenido en otras oportunidades. A ver, yo voy a hacer un planteo político antes que técnico. Quiero decir que comparto todas los planteos y la lectura de legislación que ha hecho la senadora Negreda Alonso, que lo que hace, desde nuestro punto de vista, tenemos alguna diferencia respecto a las facultades de investigación de este Senado, pero abona el argumento de cuál es la verdadera intención política que trae el Frente para la Victoria con este proyecto. Nosotros en verdad siempre hemos reivindicado la facultad de investigación del Senado y del Congreso y hemos propuesto varias comisiones investigadoras para determinados fines. Una de las últimas que recordamos es la del caso Chicone, que nos fue negado por la mayoría del Frente para la Victoria, porque justamente con el argumento de que se estaba tramitando en la justicia una causa judicial y que en virtud de ello no tenía que el Congreso inmiscuirse en aquel trámite y entonces nos fue rechazado esa petición. Así que la verdad que nosotros estamos de acuerdo con la creación de comisiones investigadoras y en particular esta que se propone en los términos del proyecto que hemos presentado ya en la Cámara de Diputados. Pero quiero hacer alguna referencia política sobre algunas situaciones que vienen ocurriendo. En verdad, acá lo que viene ocurriendo es que saltó un caso que diría que es emblemático y que es un poco más complicado que el caso Chicone, que el caso Tesur. Y entonces, porque cuando vino Echegaray hace un par de meses, con motivo de otro debate, ya él había planteado que habían miles, yo creo que en ese momento dijo que habían 3.000 cuentas que le habían pasado los soportes magnéticos de aproximadamente 3.000 cuentas en Suiza. Y creo que el primer anuncio lo hizo acá en el Congreso, porque ese dato no se conocía públicamente. Así que este es un tema que lo conocemos hace bastante tiempo, que el titular de la AFIP cuenta con esta información. Entonces, ¿cómo vemos la situación nosotros? Aparece el caso Tesur, que no es un caso cualquiera, un caso más complejo que el caso Chicone. Pues estamos hablando de un hotel de la presidenta donde presuntamente se habrían producido operaciones de lavado de dinero. Y esto de lavado de activos. Y esto es lo que está ya circulando en distintos juzgados. Y a partir de esta situación de la aparición del caso Tesur, que fue creciendo y creciendo y se fue convirtiendo en un elefante, lo que nosotros vemos que el gobierno nacional o el Frente para la Victoria, ¿qué ha hecho? ¿De qué modo se esconde un elefante? Y con una manada de elefantes. ¿Y cómo se esconde un elefante? Que es el caso Tesur, y con una manada de elefantes. Entonces el proyecto de la creación de la comisión investigadora que se pretende, y ahí aparecen ya no 3.000 cuentas, sino 4.040 cuentas, que la verdad a mí me interesaría saber cuál ha sido el proceso de estas cuentas, por eso en algún momento hablé con el senador Aníbal Fernández, en oportunidad de que se estaba ya impulsando la iniciativa, le decía, bueno, supongo que tendrá amplias facultades para ver qué se limpió y qué se ensució de esta lista, si es que esto ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Y para esconder ese elefante, una manada de elefantes. Y este proyecto es para habilitar la manada de elefantes. Nosotros estamos de acuerdo con la constitución de la comisión investigadora. Nosotros tenemos un proyecto que es más amplio,
que abarca, que aborda otras cuestiones, otros temas. Nosotros no nos quedamos en el tema de evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país, sino que también planteamos el tema del lavado de activos, porque son todas operaciones que tienen, en definitiva, van a terminar, van a culminar en la tipificación de este delito, entre otros, sin perjuicio de la facultad de la UIF, sin perjuicio. Nosotros, lo que dice la senadora Liliana Negre de Alonso, ¿no es cierto?, tiene sentido, porque tiene que ver con que tenemos que acudir a una comisión investigadora para subsanar, ¿no es cierto?, funciones de investigación, de determinación de irregularidades que no han producido los organismos institucionales que tienen que realizar la investigación que ahora se le pide al Congreso. Entonces, el objeto que nosotros nos planteamos en la comisión investigadora agrega además el tema del lavado de activos. Pero nosotros vamos un poco más allá, porque sin perjuicio de que, bueno, yo no sé si escuché mal, pero creo que los integrantes de la comisión son los que van a elegir las autoridades. Lo que pasa es que había algunos borradores antes y han habido modificaciones en el debate luego en particular, en general y en particular en la Cámara de Diputados, pero nosotros no hacemos reparo. Nuestro proyecto es de 7 miembros de la Cámara de Diputados y 7 de la Cámara de Senadores, y la sanción de diputados aprobó 5 diputados y 5 senadores. Pero además nosotros vamos un poco más allá, que es lo que yo le había planteado a varios miembros del Frente para la Victoria. Nosotros decimos que se crea en la comisión del Congreso de la Nación una comisión bicameral por el objeto del análisis, evaluación, investigación de hechos referentes a irregularidades y posibles ilícitos vinculados a la evasión tributaria, fuga de capital y lavado de activos, cometidos en el ámbito del sector privado y público, y en la relación de complejidad y falta de control por parte de diferentes organismos competentes del Estado, que es lo que, ¿no es cierto?, acaba de referenciar la senadora Liliana Negre Alonso. Es todo. No solo es las 4.040 cuentas que las queremos investigar, que creemos que está bien que sea el objeto, ¿no es cierto?, de investigación de la comisión investigadora. Decimos todo, no solo las operaciones, sino también el tema del lavado de activos, pero en donde haya participación del sector público y privado. Y planteamos en el último párrafo, el primer artículo que define el objeto, asimismo estará facultada para investigación y denunciar la constitución de sociedades creadas en el territorio nacional y o en el extranjero con el objeto de llevar adelante las conductas descritas anteriormente. Es decir, nosotros planteamos una definición conceptual más amplia y vamos no solo a las 4.040 cuentas. Del texto que viene de diputados no está referido solo al caso HSBC, por lo que nosotros vemos. Con lo que entendemos, de acuerdo a lo que dice el artículo 3º, que se ha aprobado en la media sanción, que acá podemos ir a Seychelles, podemos ir a Panamá, podemos ir a las Islas Caimán y podemos ver en Luxemburgo o cualquier banco, ¿no es cierto?, que tuviera depósitos y no solamente el caso HSBC, que hemos visto acá un informe de la AFIP, está enfocado solo en esta dirección. Es decir, que nosotros planteamos, además, la cuestión de aquellas sociedades creadas en el territorio nacional y en el extranjero. Pero además nuestro proyecto es mucho más puntual respecto de las facultades de la comisión investigadora. Nosotros en el artículo 6º decimos atribuciones y facultades, recibir denuncias y pruebas sobre hechos que son objeto de investigación, realizar audiencias, recibir declaraciones testimoniales, facilitar los medios de comparencia de las personas, sí, pero ahí en el artículo 7º, me parece que es, en el 5º, se establecen 3 puntos que son muy genéricos y nosotros somos más puntuales y creemos que en la ley tiene que referenciar cuáles son las facultades expresas que tiene que tener la comisión y dejamos a la reglamentación otras cuestiones que no estén previstas. Realizar inspecciones, requerir informes, solicitar a los titulares del Banco Central y todos los organismos, la información, solicitar información que considere pertinente a la UIF, solicitar la colaboración y asesoramiento, asistencia técnica, requerir colaboración de organismos, citar con la finalidad de requerir información verbal o ampliación, información material, conocer el estado de causa judicial y o administrativa, requerir al juez competente el libramiento de órdenes
de presentación o allanamiento, que también está planteado en la sanción que se aprobó en diputados, formular denuncias penales, etcétera. Es decir, nuestro proyecto es más abarcativo, prevé cuestiones no solo privadas, sino públicas, responsabilidades no solo privadas, sino también públicas, y prevé también el tema de la constitución de las comisiones. Pero bueno, esta es la manada de elefantes, nosotros estamos de acuerdo. Ahora también queremos aprobar la creación de la comisión investigadora por el elefante, que es el caso Otesur. Así que bueno, apelando a esta actitud investigativa del Frente para la Victoria, nosotros hemos presentado un proyecto que gira en el S4175, que también le pido, presidente, que lo ponga a consideración, para crear en el ámbito del Congreso de la Nación una comisión bicameral que tendrá por objeto la investigación y el esclarecimiento de los hechos o circunstancias que tienen que ver con, punto primero, constitución, composición, accionista, desarrollo de la empresa Otesur, sociedad anónima y otros temas, otros puntos que plantean el objeto de la investigación. Así que, del punto de vista de cómo llega este proyecto, nosotros creemos que es por esto. Porque si no, no nos hubieran negado la comisión para el caso Chicone, que es un caso, ya el vicepresidente lleva 11 causas, y es un caso que fue determinante y que generó una situación, ¿no es cierto?, institucional grave. Y el caso Otesur es el otro caso que también está generando una situación de gravedad institucional, porque es nada más ni nada menos que el hotel de la presidenta. Entonces, bueno, nos traen la manada de elefante. Cobramos canto, estamos de acuerdo, queremos la comisión investigadora, le hacemos modificaciones en particular en el dictamen, pretendemos más amplitud, pero estamos de acuerdo con que se cree la comisión investigadora y le pedimos, presidente, entonces, que vayamos por el elefante también y que se pueda crear la comisión investigadora por el caso Otesur. Nada más. Gracias, senador. Senadora Cunar. Gracias, señor presidente. En primer lugar, aclarando el acompañamiento al proyecto cuya consideración se ha planteado, y nada más referir que obra en esta comisión bajo el número 3816, un proyecto que hemos presentado conjuntamente con los senadores y senadoras Godoy, Fellner, González, Igonet y Razábal, Lavado y Luna, que iba en el mismo sentido, simplemente para que sea tenido a la vista. Gracias, presidente. Senador Pichetto. A ver, después de haber escuchado la teoría de los elefantes por parte del senador Morales, en primer lugar me gustaría repasar el artículo 3º. El artículo 3º de la comisión creada y ya votada por la Cámara de Diputados dice lo siguiente: la comisión tendrá por objeto investigar las modalidades de un esquema implementado para facilitar la apertura de cuentas bancarias en el extranjero por agentes económicos que tributan por actividades en la Argentina, administrar las mismas y encubrir su existencia con la finalidad de promover la evasión de impuestos de dichos agentes y la salida de los capitales producidos por ese comportamiento. Parece que el objeto de la comisión es lo suficientemente amplio para abarcar, digamos, todas las actividades propias de operaciones de lavado. Poner el tema Otesur, yo diría que es un tema de mal gusto y creo que un golpe bajo. Una mera infracción al IGJ, planteada, digamos, en el marco de una investigación, produce una actitud de sospecha que me parece que es totalmente injusta y que no se adecua al objetivo central de este proyecto, que sí es efectivamente uno de los casos más graves que han ocurrido en materia de lavado en la Argentina. Se trata, además, de montos realmente importantes, extraordinarios, en donde un banco ha servido de plataforma ilícita, junto con sus gerentes,
operadores y contadores para generar un proceso de evasión indudablemente importante para el país. Y yo quiero decirle a la senadora Negra Alonso, que repito, la respeto mucho, que este tipo de operaciones de lavado de dinero ocurren también en Estados Unidos. Importantes bancos de Estados Unidos han sido materia de investigación por los organismos pertinentes, por el banco, por digamos la Reserva Federal, por el FBI, y indudablemente han hecho escuela en materia de lavado, especialmente el lavado de narcotráfico proveniente, digamos, de actividades ilegales de colombianos y también de mexicanos en el territorio de Estados Unidos. O sea que estamos hablando de hechos ilícitos, que lógicamente permiten pasar los filtros de las estructuras legales y normativas de cualquier Estado, incluso del principal Estado, del Estado más informatizado, del Estado que tiene mayor capacidad de control hacia sus ciudadanos y hacia terceros y hacia el mundo. Y lógicamente hay operaciones ilegales que sobrepasan esos controles. Estamos hablando de la operatoria, en este caso concreto, de la investigación de un banco que ha sido denunciado además en Francia y que como consecuencia de esa investigación surgen 4.000 cuentas de argentinos. Entonces, esto es lo que realmente es el elefante. El elefante es este. El verdadero elefante es este. 4.000 cuentas de empresas y de argentinos, personas físicas y empresas, que han logrado sacar los fondos del país a través de operaciones ilícitas con una plataforma sostenida por un banco, una plataforma ilícita sostenida por un banco y por la operatoria de un banco que permitió que esos fondos salieran. Este es el motivo de la investigación, presidente. Y esto es lo que nosotros vamos a votar en esta comisión investigadora, que por otra parte, yo lo que no quiero es discutir cosas obvias. De que el Congreso tiene facultad de investigación, esto ya está superado. Desde la investigación de las carnes de Lisandro de la Torre, la verdad no venimos a descubrir nada acá, absolutamente nada. Es una atribución inherente dentro de lo que es la tarea legislativa parlamentaria, que es la de sancionar leyes y también la de poder investigar situaciones que se consideren de trascendencia para el país. Así que tiene facultades compartidas y que lógicamente no puede allanar, eso a partir de la Comisión Klein quedó claramente establecido. El Congreso, la comisión investigadora, no tiene facultades de allanamiento. No descubrimos nada con esto. Está en todos los manuales escrito que la jurisprudencia argentina sostiene que para allanar hay que pedirle una orden, una autorización al juez. No inventamos nada acá. Está todo escrito. La verdad está todo escrito. Que la facultad de una comisión son interrogar, citar a terceros, poner peritos, convocar organismos del Estado. Y la conclusión es la del manual. La del manual del derecho constitucional. Cualquiera que haya estudiado derecho, que le funcione medio cerebro, con irrigación, sabe que la comisión también tiene estas facultades. Y las conclusiones de la comisión, ¿para qué son? A ver, ¿para qué son? Preguntas, digamos, de primero inferior. ¿Para qué son las conclusiones de una comisión investigadora? Para cambiar las leyes vigentes y tratar de resolver los agujeros o vacíos legislativos. Es todo prácticamente, está en el manual del primero inferior de cualquier estudiante de abogacía. Entonces, no discutamos cosas obvias, no discutamos cuáles son las atribuciones del Banco Central o las atribuciones de la IGJ o las atribuciones de la UIF, porque acá lo que hubo son acciones ilícitas que pudieron traspasar estas estructuras, por más eficaces que hayan sido. Después veremos si a lo mejor tiene razón. Es muy viejo el senador. Es muy viejo. Está bien, es cierto, sí. Yo estudié cuando la escuela pública era importante. Y la facultad y la universidad enseñaban derecho también. Bueno, yo soy de La Plata. Era una Por favor, continuamos. Pero bueno, no vamos a competir acá con el tema. Lo que le quiero decir es que, senadora, está todo escrito en esta materia, digamos, de cuáles son los límites que tiene la investigadora, cuáles son las conclusiones que la investigadora tiene que sacar en el ámbito de su tarea en el Parlamento, digamos. ¿Qué conclusiones? Bueno, a lo mejor hay que corregir el tema de aumento de controles, normas,
reguladoras, sistema bancario, en fin, surgirá. Y si surgen responsabilidades de funcionarios del Estado en términos de incumplimiento flagrante, seguramente la Comisión tendrá que derivar las actuaciones a la justicia penal para producir las denuncias con respecto a esos funcionarios. Digamos, estamos circunscribiendo esta primera investigación que me parece importante, porque esto es producto, ¿saben qué pasa? Es producto del avance tecnológico. Hasta hace una década atrás, los elefantes, como dice el senador Morales, pasaban y nadie los veía. Hoy hay una trazabilidad informática. Los paraísos fiscales cada vez son menos. Todo el mundo tiene que transparentar las cuentas. Los orígenes del dinero es muy difícil esconderlos. Y indudablemente empiezan a aparecer en la Argentina estas muestras de lo que ha ocurrido en los últimos 15, 20 años en el país, o 30 o 40, de la salida de recursos en donde se calcula que hay más plata de argentinos en el mundo que la deuda pública que supera cerca de los 200.000 millones de dólares. Entonces, de esto se trata, de empezar a desentrañar esta madeja, con una primera información fidedigna, recogida por un organismo del Estado, que es la AFIP, que indudablemente, como bien definió el senador Fernández, tiene una operatoria hoy muy eficaz, importante, con elementos que surgen de una causa que se investigó en Francia, que también allí los pasaron por arriba. Es un Estado moderno, es un Estado con justicia independiente, es un Estado con controles, y sin embargo también fueron víctimas de la operatoria ilegal de este banco. Y hubo evasión y hubo situaciones graves con el fisco, y además hubo juicios que llevó la justicia francesa, donde terminó condenando a estos que habían evadido recursos del Estado francés y los habían puesto en cuentas del HSBC en Suiza. Entonces, de estos temas estamos hablando. Esta es la comisión que nosotros queremos investigar. Es una primera acción que me parece muy importante. Ha habido otras operatorias de bancos en la Argentina que hicieron tareas parecidas y que han servido como puente para sacar dinero sin que el fisco los pudiera tocar. Entonces, bueno, empecemos por esto, veamos hacia dónde llegamos y con qué conclusiones podemos obtener y sacar, y vamos a empezar a ver verdaderamente lo que ha pasado en el país, y no solamente en el marco de este gobierno, en el gobierno del doctor Alfonsín, en el gobierno del doctor Menem, en otros gobiernos, en gobiernos de dictadura, en gobiernos democráticos. Ha habido un permanente flujo de recursos que salían del Estado argentino y que iban a depositarse en cuentas ocultas en otros países. Gracias, senador. Senadora Michetti. Bueno, lo mío es corto porque ya se ha dicho mucho y algunos de los argumentos que teníamos para expresar ya han sido vertidos, así que no los voy a repetir. No vamos a acompañar el proyecto, pero básicamente porque no creemos en la finalidad expresada por el Poder Ejecutivo a través de los senadores oficialistas y diputados oficialistas en el objetivo del proyecto. Si el gobierno fuera un gobierno y que acompaña al gobierno realmente hubieran tenido siempre la misma actitud investigativa, como decía el senador Morales, en todos los rubros que hacen falta tener esa actitud y en todos los casos, uno podría haber creído que realmente había acá una finalidad en ese sentido. Pero la verdad es que venimos viendo que primero el tiempo en el cual surge esto es un tiempo bien especial, porque aparece en el medio de una investigación que toma algunos de las personas que ejercen hoy funciones muy importantes en el gobierno y que las pone como sospechosas de actos de corrupción, o por lo menos en una trama que podría vincularlas con actos de corrupción. Y entonces creemos que esta iniciativa tiene más que ver con la posibilidad de generar una cortina de humo o algo de alguna otra cosa de qué hablar diferente, como decía el senador Morales, me parece que el ejemplo es bueno, para tapar un elefante, nada mejor que una manada de elefantes, me pareció bastante ocurrente, y me parece que tiene más que ver con eso y no con la realidad de querer investigar.
Si el gobierno fuera un gobierno que realmente quisiera tener transparencia en la función pública, quisiera que los recursos públicos fueran realmente utilizados como deben utilizarse, ya deberíamos haber tenido comisiones investigadoras o por lo menos actitud del gobierno en relación con acciones de la justicia, como en el caso Chicone, como en el caso Otesuro, como cualquier otro caso, montones de casos que están vinculados con empresarios que son muy cercanos al gobierno, y la verdad es que no hemos visto esa actitud, todo lo contrario, hemos visto que cuando se avanza con un caso como ese, o se saca un fiscal o se trata de perjudicar a una diputada haciéndole una denuncia de enriquecimiento ilícito, una diputada que todos sabemos que es una persona absolutamente honesta y ética, o al mismo juez que está investigando el caso Tesur, etc. Entonces, más allá de los argumentos que se han vertido y que yo concuerdo con la senadora Negri Alonso, creo que hay muchos organismos del Estado que pueden llevar adelante esto, y es más, en este caso es la propia FIP la que está llevando adelante la investigación y también la justicia, con lo cual podríamos incluso incurrir en un problema porque estaríamos haciendo una doble vía de investigación que podría ser perjudicial para la causa en la justicia. Creo que definitivamente el gobierno no tiene esa finalidad, no tiene ese objetivo de transparentar, de investigar, sino más bien el de ocultar los problemas que lo están rozando en casos de corrupción propia. Así que por esas razones que nosotros desde el PRO no vamos a acompañar esta iniciativa. Gracias, senadora. Le recuerdo que el proyecto es iniciativa de los senadores, del senador Fernández, del diputado Feletti, y no del gobierno. Gracias. Iniciativa del Ejecutivo. ¿Algún senador más? Pasamos a la firma del dictamen entonces. Muchas gracias y buenas noches. Senador Pichetto ha rechazado su esfuerzo. Este proyecto. No lo vamos a incluir en el temario el día de hoy. ¿No está en el temario? Pues no está en el temario. No está en el temario. Usted fíjese en el temario. Vamos a votar el nuestro. ¿Usted está pidiendo modificar el orden del día? El senador propone modificar el orden del día. ¿Tiene los votos suficientes? No. Gracias, senador. Hasta luego.